Bueno, serían 2 o 3 clases que vamos a tener lo que vendría siendo del sistema nervioso. Cuando se habla de sistema nervioso, ¿sí? Es el sistema nervioso como tal, ¿sí? Y de ahí el sistema nervioso se clasifica el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. O sea, es el sistema nervioso, ¿sí? Y de ahí el sistema nervioso se clasifica en el central y el periférico, ¿ok? Este sistema nervioso, sí, tanto el sistema nervioso central como el periférico es una unidad, es una única unidad funcional. O sea, ¿a qué me refiero? Karen. O sea, se divide en dos, pero en realidad funciona como Un solo conjunto, exactamente. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo que hace tu mano izquierda sabe tu mano derecha, porque hay que una interconexión, ¿okay? Entonces, el sistema nervioso como tal se le puede clasificar desde un punto de vista anatómico y desde un punto de vista que funcional, ¿okay? El que vamos a ver ahorita sería, o sea, de manera simultánea sería el sistema nervioso como tal, desde el punto de vista anatómico, y el que vendría siendo desde un punto de vista que funciona, ¿okay? Ustedes pueden observar aquí, ¿sí?, dos cavidades. Esta de aquí, ¿sí?, que está dividida en una cavidad caudal y una cavidad craneal. La cavidad craneal y la cavidad caudal conforman todo esto de aquí, que vendría siendo que la bóveda craneal. En la bóveda craneal, ¿sí?, se aloja una estructura del sistema nervioso central que se denomina encéfalo como tal. Todo lo que está alojado aquí, todo esto se denomina encéfalo, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el encéfalo? Ayúdame a destapar. Esto de aquí es el encéfalo, ¿sí? Y hay una proyección que se dirige hacia caudal, que aquí está rota, si ustedes pueden observar, ¿sí?, está cortada, está seccionada, que en cambio es la proyección o la continuación del encéfalo, pero hacia la zona que caudal, y que va dentro de este espacio formado tanto por los arcos como por el cuerpo de las vértebras. ¿Cómo se llama a este orificio? Es el espacio que intervertebral. Perfecto. Aunque no es el espacio intervertebral, sino ¿cómo sería? Forma que un canal, que es el canal vertebral. ¿Okay? Entonces, el canal vertebral, ¿sí?, es aquella estructura ósea que alberga lo que vendría siendo la continuación del encéfalo, ¿sí?, que correspondería con la médula espinal, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? El encéfalo y la médula espinal, ¿sí?, correspondería en este caso ¿qué? Al sistema nervioso central, ¿ok? Este sistema nervioso central, ¿sí?, obviamente tiene un inicio y tiene un fin, ¿okay? El fin de la médula espinal como tal va a depender de la especie. O sea, ¿a qué me refiero? Que la médula espinal como tal, como médula, ¿sí?, que sería la parte terminal de la médula, que es el cono terminal, ¿sí?, o el cono medular terminal, como quieran denominarlo, termina, dependiendo de la especie, en la región sacra o en la región lumbar, ¿sí? Entonces, en la región lumbar estaría específicamente que en la región, en especies que son pequeñas, carnívoros, ¿sí?, ¿okay? Y en pequeña medida lo que vendría siendo que los árboles. Pero en cambio, en el caso de que del equino, en el caso de los rumiantes, la médula espinal termina en la región sacra, ¿okay? Entonces, ese sería el inicio y el fin, ¿okay? De este sistema nervioso central, ¿sí?, de este sistema nervioso central, nosotros encontramos una serie esta sería la continuación, ¿sí? Esta es la médula espinal como tal, ¿ok? Entonces, de la médula espinal y del encéfalo van a surgir unas estructuras nerviosas que salen en pares, tanto izquierda como derecha. ¿Por qué, Adriana, ahí izquierda y derecha? ¿Y qué tiene que ver? Puede salir uno solo, en dos partes, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hay algunos órganos obviamente que son pares y otros que son impares. Pero, ¿a qué quiero referirme? Que los nervios que emergen de aquí, del sistema nervioso central, tanto de la médula como del encéfalo, es el sistema nervioso periférico, es el que pueden observar. Entonces, todo esto que sale aquí, lo que ustedes están observando, ¿sí?,
correspondería que al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que emergen de aquí. ¿Cuáles? Uno que no les voy a poder enseñar son los nervios que nacen de lo que vendría siendo de la base del encéfalo, ¿sí? De esta región de aquí. Lo dibujo así muy bonito. De aquí, de toda esta porción, de todo esto lo que estoy señalando. Esta es la base del encéfalo. La base del encéfalo, para que me entiendan, es la zona del tronco del encéfalo. O sea, esta región que estoy señalando, ¿sí? Se denomina tronco del encéfalo. Entonces, del tronco del encéfalo, mira, Adriana, si ves este pequeño filamento, aquí está, vamos a ver si encontramos otro, aquí está otro, mira, aquí está otro. ¿Sí ven? ¿Sí ven estos filamentos pequeñitos? ¿Sí ven? Estos de aquí, que están seccionados. ¿Sí ven? Este que estoy tocando. ¿Okay? Estos son los nervios craneales. Tanto hay el nervio craneal izquierdo y derecho. Entonces, siempre se llaman que los dos pares de nervios craneales específicamente. ¿Ok? Entonces, esas serían las características. Luego, tengo yo los nervios que emergen ya de qué? Directamente de la médula espinal. De la médula espinal van a emerger los nervios espinales. ¿Sí? Esos nervios espinales, ¿sí? Van a emerger de sobre todo el trayecto de lo que vendría siendo de la médula espinal, desde su origen, o sea, desde que vendría siendo, desde donde comienza hasta donde termina. ¿Desde dónde comienza, Adrián? ¿Cuál es la primera vértebra? Esta de aquí, el área. Entonces, desde ¿sí? Desde esta primera vértebra, ¿sí? Todo esto lo que transcurre dentro del canal vertebral es la médula espinal. Entonces, todos aquellos nervios que emergen de la médula espinal se denominan nervios espinales, que ya forman parte de ¿qué? Del sistema nervioso periférico. No solamente emergen los nervios espinales, sino también emergen lo que vendría siendo los nervios vegetativos. ¿Sí? ¿Okay? ¿Okay? Entonces, los nervios vegetativos y los nervios espinales emergen de la médula espinal y atraviesan unos forámenes. Ahora sí, ¿qué forámenes? Los intervertebrales. ¿Cuáles son? Estos forámenes. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. ¿Ok? Son esos forámenes, los forámenes intervertebrales. ¿Ok? Perfecto. Y una característica de lo que vendría siendo, en este caso, de los nervios espinales y de los nervios vegetativos, es que cuando se juntan unos con los otros, o sea, ¿qué me refiero? Cuando se juntan los nervios, en este caso, ¿qué? Los nervios espinales o se juntan los nervios vegetativos, forman unas estructuras, ¿sí? Unas estructuras que se denominan ganglios, que son los ganglios nerviosos. ¿Okay? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un filamento. ¿Ok? Y yo les decía que es una única unidad que funciona. Toda esta parte de aquí correspondería al encéfalo y desde aquí, ¿sí? Hasta acá correspondería con la médula espinal. Perfecto. De la médula espinal, lo que ustedes acaban de observar, son estas proyecciones de esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, ¿sí ven? Esos filamentos. Esa forma parte del sistema nervioso periférico. Cuando el sistema nervioso periférico, ¿sí? Se lo divide en lo que les decía, en nervios espinales, nervios vegetativos, y cuando se unen los unos con los otros, bueno, no los unos, sino los que vendría siendo. Cuando se unen los nervios, en este caso, espinales, y se unen los nervios, en este caso, los vegetativos, y a veces hay combinación de las dos, forman estas estructuras de aquí. Esto de aquí. Esta la otra. ¿Okay? Y luego viene la formación de estos pequeñitos. ¿Ok? Entonces, lo que se forma para la unión más pequeña, estos de aquí, se denominan ganglios. ¿Sí? Por eso yo les decía que los ganglios están mal denominados al utilizar, por ejemplo, para referirse ¿qué? A los nódulos linfáticos. ¿Sí? Es una mala terminología que se ha seguido utilizando. Entonces, lo que nosotros ahora sabemos es que la denominación de ganglios se refiere ¿qué? A una estructura de tipo nervioso. ¿Okay? Y un nódulo linfático es obviamente parte del sistema linfático. Y estas estructuras de aquí que se forman se denominan plexos. Entonces tengo este plexo de aquí y este plexo de aquí. Pero tengo diferentes ¿qué?
muchos ganglios. Entonces, esa sería la principal característica relación. ¿Okay? Perfecto. Entonces, esa sería la clasificación desde un punto de vista funcional, perdón, desde un punto de vista anatómico. Ahora, si nosotros clasificamos al sistema nervioso ahora desde un punto de vista funcional, entonces decimos sistema nervioso. ¿Okay? El sistema nervioso, ¿sí?, a su vez se va a clasificar en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso, en este caso, ¿qué sería él? ¿Okay? Cuando hablamos del sistema nervioso somático, son todos aquellos nervios en los cuales tienen, o se diría que tenemos control. ¿Sí? ¿Eso qué vendría siendo? Nervios, en este caso, ¿qué? Motores, sensitivos, específicamente. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando se refiere al sistema nervioso somático, desde un punto de vista, en este caso que sería de todas las características, este es del sistema nervioso de relación. ¿Sí? ¿Por qué es de relación? Porque está involucrado todo lo que vendría siendo los órganos de los sentidos, unos de ellos, la vista, el tacto, el olfato. ¿Sí? Y aparte tiene lo que vendría siendo de la sensación. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿de sensación a qué? El dolor. ¿Sí? Entonces, si a mí me duele algo, o si a un animalito le duele, ¿qué pasa? Retira. Entonces es un sistema nervioso de sensación, de relación, o sea que tiene que ver con la voluntad. ¿Sí? O sea, si es que a un animalito, por ejemplo, le duele el pinchazo, es porque está actuando los nervios sensitivos. Pero como le causa dolor, ¿qué es lo que hace? Sale corriendo. ¿Sí? Entonces tiene un control. En cambio, el sistema nervioso vegetativo, este está gobernado por dos sistemas: el sistema nervioso básico y el sistema nervioso parasimpático. ¿Okay? Entonces, el sistema nervioso simpático, desde un punto de vista, este es adrenérgico. Y este de aquí es colinérgico. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? A que el uno gasta energía y el otro ¿qué? ¿Ok? Entonces uno ocasiona que el corazón lata muy rápido y el otro ocasiona que el corazón se ralentice. Pero ¿tenemos un control directo sobre los latidos cardíacos? No. Entonces es el sistema nervioso vegetativo. ¿Ok? Y entonces aquí están todos aquellos nervios viscerales o de movimiento visceral, si quieren, de movimiento visceral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que se muevan los intestinos también necesitas de qué, de nervios que pongamos aquí, no viscerales como tal, sino que viscerales. ¿Okay? Entonces esas serían las características o las diferencias que existen relacionadas. ¿Ok? Perfecto. Hasta aquí vamos bien. Central, el sistema nervioso central. Ustedes pueden observar aquí, ¿sí?, esto. Miren, se le puede ver un cerdito y está protegido por esto. ¿Sí? Esto. Anda atrás de la cabeza del equino. Observar aquí el encéfalo. Este es todo el encéfalo, aquí está la proyección del encéfalo, que sería que el módulo espinal, ustedes dicen que está acostada aquí, y ustedes pueden observar que el sistema nervioso central, que en este caso sería la parte del encéfalo, está recubierto por esto. ¿Cómo se denomina esto? Es una membrana. ¿Cómo? Dura madre. Pero ¿qué parte? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo te muestro todo el brazo, tú no dices solo los dedos, sino
sede del gato. Entonces, en conjunto, ¿cómo se llaman a eso? ¿Cómo se llaman? Meninges. Esas son las meninges. ¿Sí? Entonces, las meninges, ¿sí? Que son las estructuras que ustedes están observando, están protegiendo al sistema nervioso central. Entonces, ¿a qué estarían protegiendo, Adriana? Exactamente. Entonces, las meninges toman los nombres dependiendo la región a la que estén protegiendo. Entonces, si protegen al encéfalo, ¿cómo se llamaría? Meninges ¿qué? Encefálicas. Y si protegen a la médula, Medulares. meninges ¿qué? ¿Qué? Medulares o espinales también, porque estamos hablando de qué, de la espina, ¿sí? O sea, toda la columna vertebral está espina. Ok, entonces si hablamos de las meninges, ¿sí? Específicamente vamos a encontrar tres, ¿sí? La más externa, que es esta de aquí, la que estoy viendo, ¿ok? Esta de aquí está en contacto que íntimo con la parte que ósea. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo vuelvo a poner en esta posición, miren así, ¿con qué estén en contacto? Con la parte que ósea. Retira si quieres, dame solamente un poquito de papel. Pueden observar que esta meninge, que es la más externa, está en contacto que íntimo con qué, con la parte ósea. Entonces, esta externa es la denominada que la dura madre, ¿ok? Y la que es la más interna de todas, pues si yo hago esto, ¿sí? Retiro esto, ¿sí? Y entonces puedo observar esta de aquí, que este cambio de vuelta que en íntimo contacto con qué, ¿sí ven? Con el encéfalo. ¿Sí ven esta o no? ¿Ves o no ves, Adriana? ¿Sí? ¿Sí? Si no puedes ver, acércate acá. ¿Ok? Esta de aquí, ¿sí? Este íntimo contacto. Esta es la más interna, es la pía madre. Entre la dura madre y la pía madre existe este espacio, justo donde yo estoy poniendo la pinza, ¿sí? Este, ¿sí? Que sería este espacio de aquí. Pero obviamente no es un espacio que así de grande, no lo es, sino es que muy pequeño. En este espacio que queda aquí existe un trabeculado, en forma de ¿qué? De telaraña, que forma una membrana. ¿Cuál sería? La aracnoides. Entonces, estas tres membranas vamos a encontrar en el encéfalo y en la médula ¿qué? Espinal. Ahora, si hablamos de lo que vendría siendo de estas meninges, las dos que son internas, que serían ¿qué? La pía madre y la que le sigue, que sería ¿qué? La aracnoides, a esas dos se les denomina leptomeninges. ¿Okay? Ahora, al igual que en estas meninges, lo que van a existir que son unos espacios. Los espacios que se forman aquí son tres espacios, que sería el espacio epidural, el espacio subaracnoideo y el espacio que es subdural. ¿Okay? El espacio, que sería el espacio epidural, lo vamos a encontrar solo en lo que vendría siendo ¿qué? El canal vertebral, solo en el canal vertebral. ¿Okay? Y es el espacio comprendido entre, este es solo para representar, ojo, entre la dura madre y la parte que ósea, que sería el periósteo. ¿Okay? Ahí, ese sería el espacio que solo para representar. El espacio epidural, a nivel de qué? De la médula espinal, sería, y el canal vertebral, sería el espacio. Esta de aquí sería ¿qué? La dura madre. La dura madre, ¿sí? Tiene un espacio. Entonces ese sería el espacio epidural. Pero obviamente lo encontramos en ¿dónde? A nivel de qué? De la médula espinal. ¿Okay? Estos otros dos espacios, que sería el espacio subaracnoideo y el espacio subdural, esos son espacios que sí se los encuentra, tanto que en la región encefálica como en la región que de la médula espinal. ¿Okay? El espacio, que sería el espacio subdural, ¿sí? Es aquel espacio que queda dos espacios más, el espacio que es subaracnoideo y el espacio que es subdural. El espacio subdural es aquel espacio que queda entre lo que vendría siendo que la dura madre y la capa externa del aracnoide.
cambio, el espacio subaracnoideo es el espacio que queda entre qué, entre la pía madre y la dura madre. Si hacemos eso, entonces yo tengo la parte ósea, donde está el hueso, desde aquí hasta acá es el qué, hueso, luego la que de color que celeste es la dura madre, ¿sí? Esto que estoy señalando aquí y esta porción que vendría siendo, que estoy señalando aquí, 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 esta es la capa, podríamos decir, la aracnoides externa, y esta es que la aracnoides interna. Y debajo de la aracnoides interna existe este de aquí que vendría siendo que la. ¿Okay? Entonces, el primer espacio, ¿sí? El primer espacio que vamos a encontrar a nivel de qué, de la médula espinal y el canal vertebral, es este espacio de aquí, que estoy señalando con qué, de manera que punteada. Es el espacio que epidural. El segundo espacio, ¿sí? Se va a formar entre qué, entre la dura madre, que está de aquí, y lo que vendría siendo que la aracnoides externa, que es este espacio de aquí. Estoy señalando con qué, con puntos. Es el espacio que subdural. ¿Okay? Y el otro espacio, ¿sí? Sería el espacio comprendido entre qué, entre la pía madre, ¿sí? Todo esto, y lo que vendría siendo, perdón, la dura madre, y lo que vendría siendo esta porción de aquí, que sería que la pía madre. Es todo este espacio de aquí, que sería el espacio subaracnoideo. Entonces, el espacio subaracnoideo en sí, ¿qué vendría siendo? El trabecular. ¿Sí? ¿Ok? Ese es el. ¿Ok? Entonces, en estos espacios, que sería el espacio que subdural y el espacio que subaracnoideo, en estos dos de aquí, circula líquido encéfalo raquídeo y líquido cerebro espinal. Y ese líquido es conjuntamente el que ayuda a amortiguar lo que vendría siendo que todo lo que sucede o protege. Me vendría siendo que un líquido que lo que hace es que amortiguar los golpes, ¿sí? Para que no se sientan lo que vendría siendo que. ¿Okay? Entonces esas serían las principales características relacionadas con lo que vendría siendo en el espacio epidural. Es el espacio que nosotros como veterinarios y los humanos utilizan para poner un tipo de anestesia, que es la anestesia ¿qué? Epidural. Entonces esa anestesia epidural se difunde o se disemina a través de qué? Se difunde en lo que vendría siendo el espacio epidural. ¿Okay? Esas serían las principales. Ahora, en caso de lo que vendría siendo, ¿sí? A nivel de lo que vendría siendo de la médula espinal, ¿sí? Justo aquí, en lo que vendría siendo las meninges espinales, o las meninges medulares, existen unos ligamentos que atraviesan, que están entre la dura madre y la pía madre. O sea, ¿a qué me refiero? Que sería la madre con la pía madre. A este ligamento, ¿sí? Ese ligamento se le denomina el ligamento dental. ¿Sí? El ligamento dental. Creo que sí tenía una imagen. Esto que estoy pintando, que lo tengo acá. ¿Sí ven? Ese es el ligamento dental. Que lo que hace es mantener que unida ¿qué? La dura madre con la pía madre. Es un ligamento dental. ¿Okay? Y entonces, esas serían las principales características. ¿Ok? Ahora, ¿qué más puedo decir de esto? En el sistema nervioso central, ¿sí? Digamos, la médula espinal no tiene, digamos, mayores características, ¿sí? Más que, a ver, antes de empezar eso. El sistema nervioso como tal, el sistema nervioso central, está formado por dos tipos de sustancias que son visibles específicamente. Y ustedes me lo mismo me van a decir. Esto de aquí. Okay. Y este. Excelente. Ok. Miren.
¿qué se puede diferenciar entre la zona del encéfalo, que es todo esto, y parte de lo que vendría siendo la médula espinal? ¿Las tonalidades son las mismas? No. ¿Qué tonalidades hay? Oscuras y claras. Ok, oscura como tal, así oscuro, oscuro. No, entonces, ¿qué tonalidades, Valeria? Lo estás viendo. Gris y la otra tonalidad. ¿Lo estás viendo? Blanca, lo acabas de decir. Entonces, el sistema nervioso central está formado por qué? ¿De sustancia blanca? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es sustancia gris y la sustancia blanca. La disposición que tiene la sustancia blanca y la sustancia gris no es la misma. ¿A qué me refiero? Pásale con ese. ¿Ven esto de aquí qué es? ¿Qué tonalidad tiene? Blanca. Y esto de aquí, gris. En cambio, a nivel de la médula, casi la mayor parte es que es blanco. ¿Sí? Pues miren, si yo cojo, miren, la médula espinal es toda que blanca. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris, que forman parte del sistema nervioso central, no es la misma. ¿Okay? La sustancia blanca, que es la que puedo visualizar a nivel de qué, de la médula espinal, está hacia afuera. En cambio, a nivel del encéfalo, ¿dónde está? Interno. En el centro. ¿Okay? Entonces, sí, entienden la disposición. La sustancia gris a nivel del encéfalo es interna y la sustancia blanca a nivel de la médula es externa. Y entonces sería viceversa. La sustancia que blanca a nivel del encéfalo es interna y la gris externa. Y a nivel de la médula se cambia. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. Okay. Esa combinación, ejemplo, de la sustancia blanca y de la sustancia gris a nivel del encéfalo permite la formación de esto. ¿Cómo se llaman estas estructuras de aquí? ¿A qué se asemejan? Flexuras. ¿A qué se asemejan? ¿Qué? ¿A qué? A las asas. Perfecto. Estos giros, yo ya les dije cómo se denominan estos giros. ¿Cómo se llaman estos giros? Espirales. ¿Qué? ¿Espirales? No. No. Cuando les hablaba de lo que vendría siendo del intestino del cerdo y del intestino de los bovinos, yo ya les dije. Estas depresiones se denominan ¿qué? Surcos. Surcos. Estos de aquí. Pero ¿y estas elevaciones? ¿Y estas? ¿Cómo se llaman? Estas de aquí son las denominadas ¿qué? Circunvoluciones encefálicas. ¿Ok? Entonces esas serían las características. Estas circunvoluciones que ustedes pueden observar, que a lo mejor ya les vuelvo a repetir, veamos las clases, se forman porque la sustancia porque la sustancia blanca quiere salir. ¿Sí? Entonces como que la sustancia blanca, que es esta estructura de aquí, quiere que salir hacia afuera. Entonces es por eso que se forma. ¿Okay? Ahora, ustedes pueden observar aquí lo que ya les había dicho con anterioridad. Tengo la zona del encéfalo y todo lo que vendría siendo la médula espinal. La médula espinal tiene esto de gris, que es la sustancia gris, y esto de aquí, que es la sustancia blanca. ¿Okay? Toda la médula espinal está compuesta. Ahora, ustedes pueden observar aquí que la médula espinal termina aquí así, en una forma de que, como de una punta. A esta punta que se forma aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto se denomina cono terminal o cono médula terminal. ¿Okay? Y de ahí, ¿sí? Todo esto de aquí, todo estas cuestiones de aquí, hay un filamento, este de aquí, un filamento central, que es la continuación, podríamos decir, de qué, de la médula espinal, pero ya no es médula espinal como tal, porque ya termina a nivel de qué, del cono medular. Este de aquí es el filamento terminal. O sea, un cono es esto. Y el filamento, esto.
¿Ok? Ese es el filamento terminal. Entonces, esas serían las principales. Pero ustedes pueden observar en esta imagen, ¿sí?, que a nivel del cono terminal se proyectan así unos otros filamentos. Muchos filamentos. ¿Sí ven? ¿Se ve o no se ve? Sí. ¿Se asemeja a qué? A una cola de caballo. A esta región de aquí. Todo esto. Y en conjunto se denomina la cauda aquí. Porque se parece a qué? A una cola de caballo. Entonces, esas serían las principales características relacionadas con lo que ven. Observar lo que yo ya les he dicho. ¿Sí? Aquí tengo un encéfalo a la mitad. Aquí no está partido. No está cortado o seccionado. Solo está cortado, está seccionado a nivel de que de este espacio que estoy señalando. ¿Okay? Y aquí sería que entonces el otro complemento, si quieren llamarse. ¿Okay? Entonces, el encéfalo como tal, está formado por diferentes partes, que sería el tronco del encéfalo, el cerebelo y lo que vendría siendo el procencéfalo. ¿Ok? Para que me entiendan. Vamos a ver si está lo que antes les he dicho. Sí, gracias. ¿Ok? Entonces, miren, esto de aquí que estoy señalando, desde la tonalidad de esta de aquí, que es una verde medio clara, ¿sí ven? Desde la verde clara, pasando por una azulita, la roja. ¿Qué sería este color? Turquesa. Mi idea, yo el color no sé. Este sería un pequeño azul claro y este sería el color de esta tonalidad, todo esto que estoy señalando, esas tonalidades, corresponde con el encéfalo. ¿Sí? Todo eso es el encéfalo. ¿Okay? Y la proyección verde oscura que ven aquí ustedes, ¿okay?, es la continuación de la médula, pero obviamente que está sección. ¿Okay? A esta porción, todo esto de aquí se denomina encéfalo. Yo les decía que el encéfalo estaba formado ¿por qué? Por el tronco del encéfalo, ¿sí?, por esta estructura de aquí que correspondería con el cerebelo y esta porción más grande que sería el que prosencéfalo. Si yo lo pongo en esta posición, digo, todo lo que estoy señalando desde aquí, todo esto hasta donde llega la punta, hasta esta región, todo esto de aquí correspondería ¿qué? Al tronco del encéfalo. Lo que está dorsal al tronco del encéfalo es esta estructura de aquí, ¿sí ven? Esto es el cerebelo. Y todo esto que estoy señalando, todo esto de aquí, corresponde ¿qué? Al prosencéfalo. Entonces, el tronco del encéfalo, que es toda esta región de aquí, tiene porciones. ¿Sí? Un poquito más, digamos, vamos a hacer. La porción que es continuación de la médula espinal, que en la imagen es un verde ¿qué? Más clarito, ¿sí ven? ¿Sí ven? Todo esto de aquí, esto es la médula que oblongada o el bulbo raquídeo, como quieran llamar. Todo esto. Desde aquí hasta acá, esto de aquí es que la médula oblongada. Lo que está rostral a la médula oblongada, y ustedes pueden observar si ven esta elevación. ¿Se ve esta o no se ve esta elevación? ¿Sí? Esto corresponde al puente o a la protuberancia anular. ¿Sí? Que en este caso es de qué color? Azul, creo que se nos estoy mal. Sí, azul. ¿Okay? Y lo que está rostral a lo que sería el puente sería esta región de aquí, que estaría entre qué? Entre el prosencéfalo, ¿sí?, y el que cerebelo y el puente, esta región de aquí, correspondería con el encéfalo medio. Mesencéfalo o encéfalo ¿qué? Medio. Y lo ven de color ¿qué? Como rojo, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas. Dorsal al tronco del encéfalo, de color azul, ustedes pueden observar esto de aquí, que correspondería con ¿qué? Con el cerebelo. Y rostral, tanto que rostral al cerebelo y rostral a ¿qué? Al mesencéfalo, encéfalo medio, encontramos todo esto de aquí, de color amarillo, ¿sí? Y ese colorcito medio turquesa que dijo, ¿sí ven? El color turquesa, a ver, vamos a ver. Ahí es esto de aquí, todo lo que estoy señalando, incluido esta estructura de aquí.
Y lo que ustedes ven de color que turquesa, como dijo Paula, es esta estructura de aquí, ¿se ve? Circular. Esta estructura circular que ustedes están viendo, en este caso de color turquesa, corresponde a una porción del prosencéfalo. Desde esta estructura de aquí conocemos como diencéfalo, que es una estructura impar, es el diencéfalo. El diencéfalo es una estructura impar que se aloja entre los dos hemisferios. Ustedes están viendo que es de color amarillo. Estos de aquí, lo que estoy señalando, es lo que están viendo ya de color amarillo. Corresponde ¿a qué? A los hemisferios telencefálicos o a los hemisferios cerebrales, ¿sí? O a los hemisferios telencefálicos. ¿Ok? Entonces, repito, los hemisferios telencefálicos y el diencéfalo forman parte de ¿qué? Del prosencéfalo. ¿Ok? ¿Sí? Vamos claro. Y ustedes dirán, y entonces, los dos hemisferios, ¿sí? Se juntan así, ¿ven? Se juntan así. Y les une una estructura que es de color blanquecino, alargada. ¿Cuál sería? ¿Quién quiere señalar? Si yo, por ejemplo, vuelvo a poner así, fíjense, y se abre. ¿Qué estructura está cortada a nivel de los hemisferios telencefálicos? ¿Quién me señala? Hagamos rápido. ¿Cuál? Esa estructura, ¿sí? Que ustedes están viendo, que sería, ¿cuál sería? No la veo. Aquí, ¿sí ven? Esta estructura blanquecina, aquí. ¿Se ve o no se ve? Vamos a ver un poquito más de acá. ¿Sí ven esta de aquí, de color blanco? ¿Sí ven? Esta que estoy señalando aquí es la misma que está aquí. Misma. Ok, es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que une a los dos hemisferios que telencefálicos. Y no solamente uno, sino que también ¿qué? ¿Solamente uno? No. Conecta. Conecta. Pero ¿qué más hace? Comunica. Una vía, ¿qué es lo que es una vía? Comunica. Por ejemplo, una vía entre el azuay y el oro. ¿Qué hace una vía? Comunica. Entonces, comunica. ¿Okay? Entonces, comunica la información del hemisferio izquierdo con el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Por fibras de intercomunicación. ¿Okay? Entonces, esas serían las principales características relacionadas. ¿Okay? Perfecto. Okay. Ahora, aquí, ustedes existen diferentes tonalidades, ¿sí? Entonces hay una tonalidad verde, ¿qué? Verde oscura, que corresponde con ¿qué? Con la médula espinal, ¿sí? Pero hay una tonalidad un poquito más que de verde claro. Si ustedes se fijan arriba en la descripción, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Es desde un punto de vista de ¿qué? De origen embrionario, ¿okay? Y ustedes van a ver que el cerebelo, ¿sí? Y lo que vendría siendo parte de ¿qué? Del puente del encéfalo tiene una tonalidad ¿qué? ¿Qué sería? Azul oscura. Si se van a la parte alta, ¿a qué corresponde? Al metencéfalo. ¿Ok? Y luego tienen la parte que más rostral del puente. ¿Qué tonalidad tiene? Rojo. La que está más rostral del puente, ¿qué tonalidad tiene? Roja. Roja. ¿Ese es cuál? El mesencéfalo. Y de ahí tienen el turquesa, que corresponde con qué? Con el diencéfalo, y el amarillo que corresponde con qué? Con el telencéfalo. Entonces ese es otro tipo de clasificación. ¿Ok? Entonces esas serían las principales características. ¿Ok? Ok. El cerebelo es esta estructura de aquí. ¿Sí ven? Es esta. Aquí está. ¿Está suelto o está qué? Unido. Unido. ¿Está unido a qué porción? A la parte más ancha de qué? Del tronco del encéfalo, que sería qué?
a esta porción que sería que el puente. Por eso se denomina que metencéfalo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el cerebelo, que es esta porción de aquí, se une al tronco del encéfalo, específicamente al puente o a la protuberancia anular, a través de ¿qué? De unas estructuras que conocemos específicamente como pedúnculos. ¿Sí? Y estos pedúnculos son los pedúnculos que cerebelo. Hay los rostrales, caudal y los mediales. ¿Sí? ¿Que les puedo mostrar? No, no les voy a poder mostrar, pero sí tengo una imagen de ellos. Vamos a ver estas estructuras, ¿sí ven? Esto de aquí y esto de aquí, ¿sí? Entonces todo esto de aquí es del cerebelo y esta vendría siendo ¿qué? La protuberancia anular o el puente. Entonces tengo los pedúnculos cerebelosos mediales, los rostrales y los caudales. Y lo que hacen es que comunicar, y además de eso, fija. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cuál sería entonces el similar de los pedúnculos cerebelosos a nivel de los hemisferios? El cuerpo calloso. Entonces, esas serían las principales características relacionadas con lo que vendría siendo el sistema nervioso cerebral. A ver, vamos a usar, aunque bueno, lo tienen en el libro y también lo tienen en los copiados, que serían las funciones del sistema nervioso central. ¿Qué funciones tiene? Tiene funciones de ¿qué? De termorrecepción, de sensaciones de presión, sensaciones de ¿qué? De movimiento, etc. Todas las funciones que tiene. Entonces, sí, yo no voy a entrar mucho en detalle. ¿Okay? Ahora. Entonces, de nuevo vuelvo a lo que vendría siendo que a las meninges. ¿Sí? Entonces yo lo que les decía, las meninges no son más para qué, estructuras que protegen y que regulan la presión que intracerebral, a través de qué, la secreción de qué, de dos líquidos, líquido cerebroespinal y cerebro raquídeo. Perfecto. Pero no solamente ¿sí? Las meninges cumplen esa función, sino también cumplen una función de qué, de separación. ¿Sí? Por ejemplo, miren, en esta cabeza del equino, ¿sí? ¿Okay? Miren, ustedes tienen esta estructura que es móvil, ¿sí ven? Esto de aquí. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Esta estructura móvil está fija en esta estructura ósea, que es inmóvil, ¿sí ven? Esto de aquí. ¿Cómo se llama esta estructura de aquí? Que es la parte ósea que divide la bóveda cerebelosa de la bóveda, en este caso, cerebral. Esta es la bóveda cerebral, porque va que los dos hemisferios que cerebrales o telencefálicos, en cambio en esta fosa va a alojar, si yo le pongo así, voy a poner así, ¿qué va a alojar? El cerebelo. Entonces, en esta apófisis de aquí se fija esto de aquí, que es la parte membranosa. ¿Cómo se llama esto? Y si no saben, ¿sería de qué? ¿Es el espejo del ciclo? ¿Es el esfenoides? Estamos adelante. Miren, es una apófisis. Creo. Y esto es muy importante. No está adelante. Es más importante que esta cosa de aquí. ¿Cómo se llama? ¿Sabes qué es? Voy a volver desde el primer ciclo. ¿Les vuelvo al primer ciclo? ¿No? Entonces se quedan en el segundo. Frontal y el parietal. La apófisis del parietal. ¿Sí? La apófisis del hueso de la cabeza. ¿Sí? El parietal. ¿Cómo se llama? Aquí. Ajá. Sí, es esa. Por eso que ustedes ven. Aquí está el parietal. Les doy 2 minutos para que busquen en internet. Se Apófisis fijan tentoria ósea. estas estructuras membranosas. ¿Sí? La primera estructura membranosa que ustedes van a encontrar fijada aquí, ¿sí?
es una que permite la división. ¿Sí ven? Esta de aquí. Es esta misma de aquí. ¿Sí ven? Esta. Esta de aquí es del tentorio membranáceo cerebeloso. ¿Sí? Que se aloja aquí, miren. Entonces, si yo hago esto, miren, esto es del cerebelo. ¿Sí? Entonces, yo retiro un poquito el cerebelo y acérquense para que vean. Es esto de aquí. Entonces, esta es la dura madre. Y la dura madre es la que se proyecta, miren. Entonces, abro bonito. ¿Sí ven? Esto. Lo que ustedes están viendo aquí, esto de aquí y esto de aquí, es lo mismo de aquí. Entonces, ¿qué es lo que me permite dividir? Pero el cerebelo, ¿con qué? Pero, ¿con qué porción del cerebro? No, el prosencéfalo es todo. Es el encéfalo y el telencéfalo. El prosencéfalo. ¿Pero qué es? Con el telencéfalo, con los hemisferios telencefálicos. Mira, así sale. Entonces, ¿qué es lo que dice? El tentorio membranáceo cerebeloso está justificándose aquí. ¿Entre qué? Entre los lóbulos, entre los hemisferios telencefálicos y lo que vendría siendo el cerebro. Justo se ubicaría aquí. Y es la estructura que ustedes están viendo aquí y que están viendo que aquí, de manera que interna. Entonces, si lo hago aquí, miren, aquí está esta de aquí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ven o no ven? ¿Sí? Ese es el tentorio. Y además de eso, de la misma dura madre también se proyecta otra división, ¿sí? Que en cambio se ubica aquí, entre los dos hemisferios telencefálicos, justo aquí. ¿Okay? Entonces, si yo hago esto, mire, retiro un poquito lo que vendría siendo que la dura madre y puedo observar esto. Retiro y mira, la dura madre no se levanta como el 14, sino que aquí hay un tabique. ¿Sí? Ese tabique que ustedes ven aquí es este tabique de aquí. ¿Sí ven? Este de aquí. ¿Sí ven? Este. ¿Qué forma tiene? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Sí ven? Forma de que de una hoz. Es la hoz del cerebro. ¿Sí? Porque está entre los dos hemisferios telencefálicos o los dos hemisferios que cerebrales. ¿Sí? ¿Ok? Y hay otra estructura más. Esto de aquí. Otro ensanchamiento. ¿Se ve? Justo. ¿Sobre qué hueso está? ¿En qué se levanta? Sería esto, sería este mismo de aquí. ¿Sí? Este de aquí. Pero aquí es móvil. Se mueve mejor. ¿Sobre qué hueso es este? Todo este hueso de aquí. El esfenoides. ¿Cómo se llama el esfenoides? ¿Cómo se llama la depresión del esfenoides? Esto de aquí. Donde se asienta esta estructura de aquí. Esta. Entonces se asienta esta estructura de aquí. Esta redondita. La silla turca. ¿Qué estructura se asienta aquí? Entonces en la silla turca, que es esta depresión. ¿Cómo se llama esta estructura de aquí? La que está entre la vida. La hipófisis. ¿Sí? Entonces la hipófisis también está protegido por esto. Y esta estructura se le denomina diafragma de la silla. Entonces, diafragma de la silla, tentorio que membranáceo cerebeloso y la hoz de que de cerebro. Tres proyecciones de que de la dura madre dentro de lo que es el cerebro. ¿Okay? Entonces, esas serían las principales características relacionadas con lo que viene siendo que las mentes. A ver si me estoy ubicando algo. No. Elementos, mentes, ok. Así es teórico. Entre, si yo le quito a la dura madre, ¿sí ve? La más interna es esta de aquí, la que está aquí, en íntimo contacto con ¿qué? Con el encéfalo. ¿Cómo se denominaba esta? Pía madre. Pía madre. Entre la pía madre y el encéfalo, ¿sí? Existen unos espacios o unas cavidades. Esas cavidades o esos espacios que se forman entre la pía madre y el encéfalo como tal, espacios que quedaría aquí, estoy levantando, espacios aquí, ¿sí? Los espacios se denominan cisternas. ¿Sí? Entonces, estas cisternas hay, por ejemplo, la cisterna cerebelo-medular, ¿sí? O la cisterna magna, ¿sí? Está la cisterna intercolumnar y la cisterna quiasmática. ¿Okay? Entonces, en esas regiones están esas denominadas cisternas. ¿Okay? Entonces, esas serían algunas de las características relacionadas con
Continuamos con la estructura madre, este tabique que lo acaban de ver aquí, pues del cerebro, la tienda del cerebelo, que vendría siendo ¿qué? El tentorio ¿qué? Membranáceo cerebeloso, o tienda del cerebelo también se le denomina. Y lo que no vemos aquí es obviamente sería que la parte baja, que sería el diafragma de que de la silla. ¿Okay? Ahora, mira, aquí está lo que les decía. Pues del cerebro, la tienda del cerebelo o la tienda del tentorio membranáceo cerebeloso, y esto que sería que la silla de el diafragma de la silla. ¿Okay? Ahora, vamos. Ta, 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 ta. Ok. Aquí, miren, ustedes pueden observar estos. ¿Qué son? Ventrículo lateral. Mira, esto de aquí, ¿sí ven? Un espacio. Aquí tengo otro espacio, aquí tengo otro espacio. Esos espacios son estos de aquí. Si yo hago así bonito, miren, el primer espacio que ustedes pueden observar es este espacio de aquí. Entonces, si yo hablo aquí bonito, miren, ¿va? Un espacio aquí, ¿ven? ¿Ok? Vamos a salir de acá. Yo les voy a coger este de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahí. Vamos a unirlos. Este con este. Observa ahí. Esos agujeros que ustedes están viendo aquí, los están viendo ¿qué? En esta imagen. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos agujeritos? Ventrículos. ¿Qué dice? Ventrículos. No. ¿Qué no saben leer? Sí, ventrículos. ¿Qué dice? Ventrículos. Ventrículos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos definir a los ventrículos? Como agujeros. Depresiones. La posición. Espacio. ¿Qué más? Una cavidad. Que está, ¿qué? ¿Dónde? En el hueso. En la ¿Dónde parte está Viviana? visceral. Valeria. ¿Dónde está? A ver. Hemisferios. ¿Está entre qué? Entre el sistema nervioso central. Entonces, el sistema ventricular no es más que una serie de cavidades que está dentro de lo que vendría siendo el sistema nervioso central. Entonces, si hablo de que de un sistema nervioso, de un sistema ventricular, estoy diciendo que es una serie de ¿qué? De espacios o de cavidades que se abren dentro de lo que vendría siendo ¿qué? El sistema nervioso, en este caso central, pues estaría desde dónde hasta dónde, Valeria. El central es el de inicio. A ver, tú lo acabas de decir, uno es cuál, ya lo dijiste. Lo acabas de decir. La parte que parece una Cómo terminar, o sea, pero okay, desde la parte terminal de la médula espinal, ok, pero entonces el sistema nervioso central, ¿qué lo forma? ¿Qué más? La médula. Entonces, si yo estoy diciendo que estamos hablando del sistema ventricular, estaría entonces ¿en dónde? En la médula y en el septo. ¿Sí? Entonces, el sistema ventricular, ustedes mismos ya lo definen, es una serie de cavidades que se labran dentro de qué? Dentro del sistema nervioso central, médula y encéfalo, no en el sistema que periférico. Cuidado, ¿ok? Entonces, si nosotros tomamos como referencia el sistema ventricular, que son estos espacios, miren estos, se llaman ¿qué? Ventrículos laterales o tercer ventrículo, esos son los nombres del sistema ventricular de las diferentes regiones. ¿Ok? Yo les voy a mostrar canal central o epéndice. Es el canal central o epéndice. ¿Ya?
No, sería. Tú mismo lo sabes. Aquí que no ves, entonces verás. Si yo completo la imagen, yo digo, hago esto. Aquí lo que le falta es esto. Cola de caballo. Y entonces, todo esto sería ¿qué? ¿Sí? Y así. Ahora sí. Ya, listo, ya les digo todo. Entonces, ¿el canal central está en dónde? ¿Dónde está? Desde aquí, hasta el cono todo esto, ¿qué es? Todo esto es ¿qué? Médula espinal. Entonces, ¿el canal central de dónde está? En la médula espinal. ¿Ok? Entonces, ese sería, ¿ok? La parte más estrecha de aquí, del canal central, este de aquí, ¿ok? O el epéndice, esta parte terminal, esto que estoy resaltando, ¿ok? Esto de aquí, eso se llama ventrículo terminal, que está justo en esta parte de aquí. ¿Cómo se llamaba esto? cono terminal. Cono La terminal. parte terminal de la médula. ¿Qué? Cono terminal. Cono terminal. Entonces, el ventrículo terminal, ¿dónde está? Cono terminal. En la parte terminal de qué? De la médula espinal. ¿Cómo se llama la parte terminal? Cono terminal. Cono medular o cono terminal medular, como quieran llamar. ¿Ok? La segunda porción, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? Es esta porción de aquí. Todo esto. Esto. ¿Ok? Bueno, hagamos mejor de simulación. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? El tronco. Es parte del sistema ventricular. Cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, ¿sí?, se labra justo aquí. Desde aquí. ¿Ok? El cuarto ventrículo, que tiene esa forma, está aquí. ¿Qué partes? ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Pésame. Un cosito. No, ¿ok? ¿Ya? Ahora sí, vamos a regresar. Regresamos. Esta porción de aquí, que es un estrechamiento, ¿sí ven? Nuevamente, ¿cómo se denomina eso? Acueducto del mesencéfalo. ¿Cómo se denomina? Acueducto del mesencéfalo. El acueducto del mesencéfalo. ¿Dónde estaría? En la siguiente parte que forma el tronco del encéfalo. ¿Cómo se llama esa parte? Miomeoencéfalo. Mesoencéfalo. ¿En dónde? En el En el mesencéfalo. mesencéfalo o en el encéfalo medio. ¿Ok? Y la última, ¿sí? Y las dos últimas. ¿Ok? ¿Cuál sería? Ventrículo De lateral. aquí. ¿Qué es? ¿Qué es este de aquí? ¿Qué es de este de aquí? Tercer ventrículo. ¿Es en forma de qué? ¿Qué forma tiene? De anillo. ¿Cómo se denomina? Tercer ventrículo. Tercer ventrículo.
el tercer ventrículo se labra alrededor de esto. Alrededor de esta porción. Vamos a ver cómo se llama esa porción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa porción? Esta zona de qué? Tálamo o del tálamo. Y el zona del tálamo pertenece a qué? Al diencéfalo. Entonces, ¿dónde tenemos el tercer ventrículo? Diencéfalo. En el diencéfalo. ¿Ok? Diencéfalo. ¿Ya? Y luego, el último, es este de aquí, esto de aquí. ¿Sí? Que son dos, y que aquí tienen forma de qué? ¿Qué forma tiene? Los mismos que estaban viendo ahí son estos de aquí. Y son dos. Y ustedes me van a decir por qué son dos. Ya, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman esos? Ventrículos laterales. Los ventrículos Laterales. laterales. ¿En dónde están los ventrículos laterales? Ambos lados. ¿En qué hemisferio, pero? Is- ¿Pero qué hemisferio? Izquierdo y derecho. ¿Izquierdo y derecho de qué? Del encéfalo. Del cerebro. Del cerebro. ¿O los hemisferios qué? Del encéfalo. Cerebral. ¿Ya? Entonces, ese es el sistema ventricular. No son más que unos espacios. Ahora sí, veamos cada uno de ellos. ¿Ok? A ver, miren. Yo tengo aquí este de aquí. Y entonces, el primero que observa aquí. Voy a poner en esta posición. Y aquí tengo el primero. Que está en la médula espinal. ¿Cómo se llama este espacio? Canal central. ¿Vale? ¿Ok? Luego tengo este espacio de aquí. ¿Que está en dónde? Entre el puente y la médula oblongada. ¿Cómo se llama? Cuarto Cuarto ventrículo. Luego tengo este estrechamiento de aquí, que es el que estoy señalando aquí, levantándome. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Tercero. El acueducto del encéfalo. Luego tengo este espacio de aquí, que se forma en forma de C. Vamos a ver si lo vemos un poquito mejor aquí. Miren, en este pequeñito sí se ve. Es este, ¿sí ven? Este espacio. Justo donde está el C. ¿Sí ven? Este. ¿Cómo se llama este? Estaba en esta derecha. Ventrículo. ¿Y los ventrículos qué? Laterales, ¿cuáles serían? Vamos a ver. Estos de aquí los vería yo mejor. Aquí. Aquí. Yo tenía uno que estaba bien. La pinza sería cerca de el cuerpo calloso, este espacio, ¿ok? ¿Sería cuál? Los ventrículos laterales. ¿Ya? Entonces, esos son el sistema ventricular. El sistema ventricular, ¿sí?, tiene conexión, ¿sí? ¿Ok? Y lo vamos a ver. A ver, tiene unas conexiones con los espacios que, con el espacio subaracnoideo y el espacio subdural. Ok. ¿Qué es el qué? El cuarto ventrículo. ¿Sí? Ustedes pueden observar. ¿Qué se observa, Adriana? En lo que vendría siendo el cuarto ventrículo. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué son? Los recesos laterales. Esos recesos laterales son orificios que comunican al cuarto ventrículo con lo que vendría siendo el espacio que subaracnoideo. Específicamente. Y en el espacio subaracnoideo y el espacio subdural, ¿qué líquido circula? Cefalo raquídeo, cerebro y espinal. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que también a nivel de qué? Del sistema ventricular también podemos encontrar que líquido. ¿Ok? Entonces, este orificio que comunica el receso lateral de lo que vendría siendo del cuarto ventrículo con lo
que vendría siendo que el espacio que subaracnoideo, ¿sí? Cefálico, son los orificios de Lustra. ¿Sí? Es LUS CH K con la A. K y A. ¿Sí? Así se dice. Ajá, así. Tiene un nombre de ruso, creo que sí. ¿Ok? Perfecto. Región de aquí. ¿Cuál es esta región de aquí? El tercer ventrículo. En el tercer ventrículo, ustedes observan esta proyección de aquí y otra proyeccióncita de aquí. ¿Sí ven? Esta de aquí y esta de aquí. ¿Sí ven? Sí. Bueno, ahí no están identificados. Esas estructuras que ustedes están viendo ahí también se denominan recesos. ¿Sí? ¿Okay? El receso, ¿sí? Que ustedes pueden observar aquí, que se dirige hacia dónde, a la zona de qué, de la base de qué, del encéfalo. Ese es el receso neurohipoficial. ¿Sí? O el receso también se denomina infundibular. ¿Okay? Este receso se dirige específicamente hacia la glándula hipófisis. Y luego tengo otro, este de aquí. En cambio, ese receso, ¿sí? Es el receso prácticamente que pineal. ¿Por qué? Porque se va ¿qué? ¿Hacia dónde? Hacia la glándula pineal. Y luego tengo esta proyeccióncita de aquí, que obviamente sería que la comunicación con el acueducto, que es otro receso. ¿Okay? Que sería específicamente el receso. Otro receso y este de aquí es otro receso. Tres recesos, ¿sí? Este de aquí es el receso que parece que el receso que va con la glándula que Pineal. ¿Okay? Este de aquí, ¿okay? Es el receso neuro, sí, neuro hipo. Y este de aquí es el receso. Ya, listo. Porque está caudal. Okay. Entonces esos son los tres recesos que vamos a encontrar justamente en lo que vendría siendo que el tercer lado. Y luego, en los ventrículos laterales, ¿sí? ¿Qué te llama la atención de nuevo? Y esto de aquí. ¿Sí ve? ¿A qué se asemejan? O sea, sería este de aquí y este de aquí. ¿Sí? Borro esto de aquí. Y tengo esto de aquí. Ok, y este de aquí. ¿Qué son? Son recesos también, pero también se les denomina astas. ¿Sí? Entonces, a nivel de los ventrículos laterales, ¿sí? Que están labrados dentro de los hemisferios telencefálicos, vamos a encontrar lo que vendría siendo ¿qué? Unas astas. ¿Sí? La asta rostral, ¿sí? ¿Cuál sería la asta rostral? Esta de aquí. ¿Hacia dónde va? Hacia el bulbo olfatorio. ¿Sí? Entonces la asta rostral es el que es una cavidad que se va, o un espacio que se va que como receso y se forma el receso que óptico. Y luego tengo este de aquí. ¿Hacia qué hueso va este? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué hueso va? ¿Los feneides? Ah, no. Los hemisferios están laterales. Mira, así. Entonces, ¿qué huesos se tienen contacto aquí? Los huesos temporales. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿es qué? La asta temporal, ¿sí? Que va a la corteza temporal. Esos serían los dos que están en lo que vendría siendo en medicina veterinaria. En medicina humana tenemos una tercera asta, que es la asta occipital, ¿sí? Pero esa prácticamente no tendría mayor importancia en lo que vendría siendo en los animales. ¿Ok? Hagamos un receso de 10 minutos. Vendría siendo de la médula espinal, ¿sí? Todo esto que vendría siendo aquí, ¿sí? Todo lo que vendría siendo el canal vertebral, la médula espinal se ensancha, ¿sí? Y esto les vamos a mostrar aquí. Hay un primer ensanchamiento justo en esta región.
un ensanchamiento. Y un segundo ensanchamiento justo en la área casi donde termina la médula. ¿Ok? Son unos ensanchamientos de la médula. Estos ensanchamientos de la médula, ¿sí?, coinciden con la formación de los plexos. ¿Qué plexo encontrábamos aquí? ¿Y qué plexo encontrábamos aquí? Braquial. ¿Y plexo qué? ¿Cómo va a ser el encefálico? Okay. Entonces, estos ensanchamientos de la médula, estos de aquí, se denominan intumescencias. Entonces, tengo intumescencia cervical y intumescencia lumbar. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, que dan origen a lo que les decía, a esto de aquí, a estos, ¿sí?, a esto, perdón, a esto, al plexo ¿qué? Braquial, y al plexo ¿qué? Lumbar, ¿sí?, se denominan ¿qué? Intumescencias. Y estas intumescencias, ¿sí?, ¿okay?, no son más que lo que les decía, unos ensanchamientos de ¿qué? De la médula. La intumescencia ¿qué? Cervical, y la intumescencia ¿qué? Lumbar. Entonces, de la intumescencia cervical surge ¿qué? Los nervios de la mayor parte de nervios que forman el plexo braquial, y de la intumescencia lumbar surge la mayor parte de ¿qué? De nervios de los que forman ¿qué? El plexo lumbar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros? Por eso les digo, es algo que no les puedo mostrar aquí, pero en imágenes se entiende. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está organizada la médula espinal? ¿Qué es lo que tiene? Esto de aquí, lo que estoy señalando, ¿forma de qué tiene? De mariposa. ¿De qué tiene? Mariposa. De una mariposa, ¿cierto? Esta forma, todo esto, esta es la sustancia que gris. Y lo que rodea la sustancia gris es todo esto. ¿Sí? Es la sustancia que Blanco. La sustancia gris, ¿sí?, ustedes pueden observar aquí, ¿sí?, pueden observar que tiene esta proyección de aquí y esta proyección de aquí, esta proyección de aquí y esta proyección de aquí, que al fin y al cabo estos son ¿qué? Iguales, y estos de aquí son ¿qué? Iguales. ¿Cómo se denominan esas proyecciones del sistema nervioso? Astas. ¿Cuál es esta asta de aquí? Dorsal. Y esta de aquí, Ventral. ¿Okay? Pero, ojo, escuchen, entre la intumescencia cervical y la intumescencia ¿qué? Lumbar. En todo el trayecto, esto de aquí, de la médula espinal, aparece lo que vendría siendo una tercera asta. Es muy pequeñito. Es entre el medio de la asta dorsal y la asta ventral. ¿Cómo se denomina? Asta lateral. ¿Sí? De cada una de estas astas, ¿sí?, de cada una de estas astas, emerge un nervio, ¿sí? Y emerge ¿qué? Otro nervio. Y estos ambos nervios se fijan, por ejemplo, justo aquí. A las fibras que. Entonces, ¿qué quiero decir? Estira tu brazo. ¿Sí? Coge tu brazo. ¿Qué tipo de movimiento es ese? ¿Motor qué? ¿Voluntario o involuntario? Voluntario. Ese movimiento está dado por estas fibras del asta ventral. ¿Ya? Y ahora sí. Estira de nuevo tu brazo. Descubre tu brazo. Bueno, descubre. Comerás. ¿Qué pasó? Cosquillas. ¿Qué pasó? Describe. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es eso? Una sensación. ¿Tienes control sobre esa sensación? No. Tus nervios dorsales. ¿Ya? Y si es que está entre la intumescencia cervical y la intumescencia lumbar, que sería entre qué? Vean acá,
que sería desde la C6, ¿sí? La intumescencia está entre la C6 y la T2, aquí justo aquí está la intumescencia, ¿ok? Y la otra está justo aquí, en la región lumbar. Desde aquí hasta acá, ¿qué encontramos? La cavidad torácica y qué más, las vísceras, ¿ok? Y entonces, el control del corazón, los latidos cardíacos, la función de respiración, se controla, pero se mueve por la asta lateral. ¿Qué sería qué? Visceromotor. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es. ¿Ya? ¿Ok? Y entonces, ¿por qué no estaría a nivel del cuello la asta lateral? Que controlamos la respiración. Porque no hay vísceras. Sí, o en su mayor parte no hay vísceras. Entonces, la mayor parte de las astas laterales, ¿sí? Las astas laterales se encuentran entre la intumescencia y intumescencia. ¿Ok? Ahora. Perfecto. La característica del asta dorsal es que tiene aquí un ganglio. Antes de entrar, ¿qué? A la fibra muscular para que me entiendan, ¿sí? En cambio, la asta ventral no la tiene. Y la asta lateral, por ejemplo, que vascularizada en este caso, ¿qué es? Corazón, tampoco lo tiene. ¿Sí? Esta estructura de aquí, que es el primer ganglio, se denomina primera neurona. ¿Sí? Desde un punto de vista neurológico. Entonces, miren, vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver. Lateral, la dorsal, la asta ventral. Desde la intumescencia cervical a la intumescencia lumbar, ustedes encuentran que los diferentes nervios que emergen de dónde, de las astas laterales. Y entonces va hacia dónde, pulmones, corazón, estómago, páncreas, el hígado y las glándulas, ¿qué? Lo que viene siendo la vejiga, y las glándulas adrenales, lo que viene siendo el pene y los genitales. ¿Okay? Entonces, un haz de fibra muscular, tengo el nervio ventral y el nervio dorsal. Y en el nervio dorsal aparece que un ganglio, ¿sí? Que obviamente corresponde que a la primera neurona, ¿sí? Se denomina así, ¿okay? Lo que no tiene que por eso este es sensitivo y este es motor. Este controla y en cambio este no, porque es una sensación. Pero los dos inervan la musculatura. Por eso, si yo le pellizco a ella así duro, ella retira, porque le causa dolor. ¿Sí? ¿Okay? Pero por ejemplo, ¿le puedo pellizcar el estómago? No. ¿Okay? ¿Mariposas en el estómago? Sí. ¿O no? O ya son modernos y nada de eso. Ahora, de tarea, ustedes tienen que investigar acerca de los cordones medulares. Los cordones medulares no es más que las vías de ascenso, en este caso, y de descenso de las sensaciones. ¿Sí? Está formado específicamente por lo que no hemos visto. Ya hemos visto la sustancia gris. Entonces, los cordones medulares, ¿dónde estarían? En Sustancia blanca. En la sustancia blanca. ¿Okay? Entonces, ahí tienen los cordones dorsales y los cordones, en este caso, ventrolaterales. ¿Sí? Y entonces, en cada uno de estos cordones, que serían los cordones dorsales y los cordones ventrolaterales, tienen los fascículos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los fascículos que encontramos a nivel de qué? De la sustancia blanca de lo que vendría siendo la médula. ¿Ok? Y para terminar, ¿sí? Este es teórico, ¿sí? Ustedes pueden observar justo aquí. Claro, obviamente no son parte de qué, de la médula espinal, pero sí son la continuación hacia rostral de la médula espinal, que sería toda esta región. ¿Cómo se llama toda esta región de aquí? El tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo, yo ya les mostré, existen estos filamentos, ¿sí ven? Este que se levanta, aquí está uno, aquí está ¿qué? Otro, ¿sí ven? ¿Okay? Y aquí creo que tenía un bonito. Aquí, ve, aquí tengo, ve. Uno, miren, ¿sí ven cómo emergen? ¿Sí ven? Este filamento. Uno, aquí tengo otro y otro, ¿sí ven? Estos son los nervios craneales. ¿Que surgen de dónde?
del tronco del encéfalo. De las diferentes porciones del tronco del encéfalo, ¿de dónde sería? ¿Del qué? ¿Del mirencéfalo, del metencéfalo o del mesencéfalo? O dicho de otra forma, ¿de qué? De la médula oblongada, del puente lapotuberino singular y de lo que vendría siendo que del mesencéfalo o encéfalo. ¿Ok? Cuando se habla de nervios craneales, ¿sí? Cuando se habla de nervios craneales, se habla de qué? De que son originarios ¿en dónde? Del tronco de qué? Del encéfalo. Pero se habla de orígenes aparentes. ¿Por qué se llama de orígenes aparentes? Porque no se sabe de dónde realmente surgen los centros. O sea, ¿qué quiero decir? Que no se ha identificado todavía el centro neuronal que origina al nervio, por ejemplo, olfatorio. Pero se sabe que el nervio olfatorio se origina ¿de dónde? Del tronco del encéfalo. Pero no específicamente de dónde, de qué porción. Si es que, por ejemplo, es la porción del techo, de la base o del tegmento del encéfalo. ¿Sí? Pues por eso se hablan de orígenes que aparentes. Estos nervios, ¿sí? Que son los nervios craneales, tienen vísceras, tienen ¿qué? Vías de conducción ¿qué? Sensitivas, sensoriales y motoras. ¿Sí? ¿Ok? Entonces son los nervios craneales. Hay un solo nervio craneal que sale de la base del cráneo. ¿Cuál es ese nervio? El vago. El vago. ¿Se acuerdan del vago? ¿Se acuerdan de la cadena ortosimpática? Y que llegaba a la cavidad torácica y se dividía de nuevamente que el nervio vago. ¿Okay? El vago es uno de los nervios craneales que abandona el cráneo. ¿Okay? Listo.